Listo, ya estamos en vivo. Esta sesión podría ser grabada. Ante la situación de emergencia nacional y las necesidades internas y externas de capacitación en esta temática, esta sesión podría ser grabada y publicada en redes sociales y sitios web de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Al participar en esta sesión, usted da su autorización para que su participación sea grabada y luego compartida con fines académicos y de concientización. Esto incluye todas sus participaciones en la actividad, ya sea su nombre, texto escrito, su voz o su imagen. Queda entendido de que no existe límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización, ni tampoco existe especificación geográfica referente a dónde se puede distribuir esta grabación. Al respecto, y con el fin de velar por la privacidad y confidencialidad de las personas participantes, le brindamos las siguientes opciones. Si no desea que su imagen quede grabada, mantenga su cámara desactivada y elimine foto de perfil. Si no desea que su voz quede grabada, mantenga el micrófono en silencio. Si no desea que su texto quede grabado, no ingrese texto en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Si no desea que su nombre quede grabado, haga clic en Participantes, su nombre, más renombrar. Universidad de Costa Rica. Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos su compañía el día de hoy para la conferencia que presenciaremos a continuación, la cual forma parte del ciclo de las jornadas en torno a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 y sus variantes, esta vez desde una visión de las tecnologías en salud. Con lo anterior, tendremos el placer de presentar a la docente Diana Elena Falla Rodríguez. Ella es magíster en educación con énfasis en docencia universitaria por parte de la Universidad Nacional de Costa Rica. Además, tiene una maestría en salud pública con énfasis en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud de México. Es también coordinadora académica de la carrera Bachillerato y Licenciatura en Ortoprótesis y Ortopedia de la Escuela de Tecnologías y miembro de las comisiones de docencia, gestión del riesgo y comunicación de esta escuela. Con esta presentación le damos la más cordial bienvenida a la profesora Diana Falla Rodríguez. Muy bien, muy buenas tardes y bienvenida. Sí, muchísimas gracias por la presentación y también por la invitación que se nos ha hecho a la Escuela de Tecnologías a participar de estas jornadas y compartir un poquito de nuestros aprendizajes. La Escuela de Tecnologías en Salud, voy a compartirles más que todo una guía para esta presentación, ¿verdad? La Escuela de Tecnologías en Salud está organizada pues similar a todas las unidades académicas, ¿verdad? Pero tenemos la particularidad de que contamos con más de una carrera. De hecho, en este momento tenemos 6 carreras activas. La Escuela de Tecnologías en Salud es la última escuela que se ha creado hasta el momento en la universidad y por supuesto entonces también es la escuela más joven de la Facultad de Medicina. Tenemos una organización por departamentos, ¿verdad? Y los departamentos de imagenología diagnóstica y terapéutica, salud ambiental y terapia física se corresponden con sus respectivas carreras de bachillerato y licenciatura en estas 3 áreas, mientras que el departamento de otras carreras pues justamente lleva su nombre porque agrupa un conjunto de disciplinas que fueron de más reciente creación. Las 3 anteriores rondan alrededor del año 2000, mientras que estas otras más o menos 2013, por ahí 2014 andan por ahí su oferta académica.
De manera que con esta estructura, pues creo que es importante hacer nuestra reflexión desde las tecnologías en salud. Realmente enfrentamos la particularidad con la pandemia de que no teníamos que resolver solo un asunto de una disciplina, ¿verdad? No podíamos tomar decisiones con respecto a un solo plan de estudios, una unidad de proyectos que se referían a una misma disciplina, sino que también teníamos que tomar decisiones que no afectaran el colectivo docente, administrativo y por supuesto el estudiantil, ¿verdad? Pero además que no afectara el adecuado desarrollo de las actividades en las 3 áreas sustantivas. Entonces, teníamos que reflexionar un poco las tareas que íbamos a asumir frente a esta pandemia, ¿verdad? En las 3 áreas, en proyectos de investigación, de acción social y especialmente o de manera muy, vamos a decir, con mayor peso, la docencia, ¿verdad? Al ser área de salud, pues los cursos realmente se iban a ver afectados, no solamente porque tenemos cursos que en todas las disciplinas que son de laboratorio, ¿verdad? Que son cursos mixtos que tienen una parte de práctica, de laboratorio y una parte teórica y por supuesto nuestras disciplinas, muchas de ellas tienen un contacto directo, entonces la necesidad de siempre estar, que el proceso de mediación pedagógica sea muy cercano con el estudiante, por ejemplo, en terapia física, ¿verdad? Enseñarles a evaluar pacientes, aplicar pruebas diagnósticas, en audiología, donde si no tenemos la persona, pues no podemos aplicar estas mismas pruebas diagnósticas, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de elementos que son vitales para nuestra unidad, pues vinieron a verse interrumpidos por la pandemia, ¿verdad? Provocada por el SARS-CoV-2. Entonces, pues creo que de ahí nuestra reflexión, ¿verdad? Y parte de las consecuencias que hemos tenido, consecuencias no vistas desde el punto negativo, ¿verdad? También tuvimos aprendizajes positivos. Por ejemplo, en la carrera de imagenología diagnóstica y terapéutica se intentó desarrollar una virtualización de algunos de los cursos de práctica. Los que no se pudieron dar en el 2020, entonces en el 2021 se intentó tratar de compensar, tratar de nivelar un poco esos cursos, pero esto no, vamos a ver, no fue una experiencia perdida, ¿verdad? Creo que de todo aprendemos, pero sí nos llevó a la respuesta de que en esta carrera en particular no era posible, ¿verdad? Porque algunas cosas siempre nos iban a quedar por fuera de esa mediación que se requiere en los cursos. Entonces, imagenología enfrentó serios, o enfrenta hasta el día de hoy, serios problemas, ¿verdad? De hecho, su matrícula tuvo que verse reducida por la disposición de campos clínicos. Al ser esta disciplina también, sus equipos de diagnóstico y los escenarios en los cuales ellos pueden desarrollar sus competencias, sus habilidades y sus destrezas, están ligados a un equipamiento muy especializado, ¿verdad? Y que por supuesto la universidad no dispone. Entonces, pues ahí nos enfrentamos también a las decisiones interinstitucionales, donde al cierre de campus clínicos, pues nos deja sin la posibilidad de que nuestros estudiantes de imagenología tuvieran acceso a todo ese equipamiento y también a las condiciones de salud que requerimos de parte de las personas consultantes en esa institución para nuestro proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, bueno, se tuvieron que cerrar cursos, ¿verdad? Y realmente, pues las prácticas se han podido tomar o retomar hasta este 2022, ¿verdad? 2 años prácticamente de pandemia. Afectó seriamente entonces este departamento. El departamento de otras carreras, en el momento de la pandemia teníamos la carrera de ortoprótesis, lo que pasa es que ortoprótesis ya estaba culminando, ¿verdad? Esa única generación que nos quedaba estaba culminando su proceso formativo
solo teníamos estudiantes en el último año de licenciatura, entonces había muchos cursos que se pudieron realizar de manera virtual. De hecho, más bien se utilizaron muchas herramientas de simulación, de diseño digital, que eran parte de los objetivos de los cursos y que si hubiesen podido, si no estuviésemos en virtualidad, se hubiesen dado en el aula igual, pero como son herramientas digitales, entonces también se pudo hacer de manera virtual y esos estudiantes no se vieron tan afectados, ¿verdad? Tuvieron quizás otras afectaciones más de las relaciones o de las interrelaciones personales, ¿verdad? De los mismos estudiantes y bueno, situaciones que quizás a todas las unidades nos pasó, ¿verdad? Necesidades, situaciones personales, familiares que vivieron nuestros estudiantes o que viven hasta el día de hoy y que entonces eso complejiza el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Porque pues nunca podemos dejar de lado que los y las estudiantes tienen una familia, que tuvieron pérdidas también de seres queridos y que efectivamente eso iba a tener una repercusión en sus procesos educativos. Entonces, en la parte de ortoprótesis, pues fue viable la solución. Sin embargo, en las carreras de audiología e histocitotecnología, que también pertenecen al departamento de otras carreras, pues no corrimos con la misma suerte. Audiología es una carrera que está abierta desde el 2014 y por tanto teníamos estudiantes de nuevo ingreso hasta el nivel de licenciatura. Porque pertenezco a este departamento, pues tengo más cercana, digamos, las reacciones y también las vivencias de los y las estudiantes, así como de los y las docentes. Y pues en realidad tenemos muchos aprendizajes, ¿verdad? Una de las cosas que me gustaría rescatar principalmente de esa reflexión en torno a la carrera de audiología es que tuvimos que implementar en un curso al final de la carrera, que era de práctica, que normalmente se hace en centros de atención ¿verdad? De mediana y alta complejidad, donde ya se espera que los estudiantes sean capaces de resolver las distintas situaciones que se les presentan durante su práctica clínica o su práctica supervisada. Se pudo sustituir con situaciones virtuales, eso principalmente durante el 2020, en que había que afrontar con medidas estratégicas y de emergencia realmente, ¿verdad? Como toda la palabra lo indica, de una u otra manera. Entonces, pues realmente creo que eso fue una buena estrategia. Durante las actividades de práctica, la mediación pedagógica es distinta a lo que hacemos en nuestras aulas y a lo que podemos hacer en sitios, espacios controlados dentro de la universidad, como pudiésemos hacer en un laboratorio de simulación o en un centro ¿verdad? De atención, qué sé yo, de terapia física o de audiología, que los tenemos aquí internos en nuestra institución, pero que se pueden controlar, ¿verdad? Que sabemos cuántos pacientes o cuántas personas podemos atender, que no tenemos una restricción de que con cada persona hay cierto tiempo para atenderla, ¿no? Realmente nuestro interés mayor está de manera paralela entre el aprendizaje de los y las estudiantes y la necesidad o la situación en salud que tenga la persona desde cada disciplina, ¿verdad? Entonces ahí, en esos espacios controlados, nosotros podemos hacer un balance, ¿verdad? Y manejar las dos cosas en paralelo. Pero cuando estamos en un hospital o en un centro de atención externo a nuestra institución, eso no es posible hacerlo. Entonces, realmente, como decía, la mediación que estamos dando con las personas estudiantes varía, ¿verdad? Y los tenemos que enfrentar a esos procesos en los que ellos se van a desarrollar justamente en su futuro profesional, pero que entonces no deja quizás mucho espacio o mayor espacio
para el análisis desde el punto de vista de los estudiantes y también desde el punto de vista docente. Entonces, realmente tener que implementar por pandemia una situación de recrear los espacios a través de la virtualidad, los casos clínicos, hacer revisión de literatura, desarrollar un análisis clínico, ¿verdad?, de los casos, de las personas, mediado justamente por un grupo de docentes que están en ese momento únicamente con la intención de que la población estudiantil que tiene enfrente aprenda, desarrolle esas competencias que estamos esperando en ese futuro profesional. Eso realmente fue una lección aprendida. Es algo que de momento pues no se considera que se debe eliminar. Fue algo que quizás se nos hubiera ocurrido en algún momento, pero que la pandemia más bien vino a obligarnos a repensar todo ese proceso formativo, toda esta mediación, el papel del docente, el papel del estudiante y también cuáles otras estrategias tenemos para realmente formar de una manera oportuna y adecuada a los y las estudiantes. Hubo otros cursos al principio también que tuviesen que tomar estas mismas iniciativas, ¿verdad? Pero que al ser cursos que están muy al inicio, pues quizás el objetivo varía, ¿verdad? El estudiante más bien apenas está empezando a enfrentarse a las condiciones de diagnóstico clínico, de evaluación de las personas, y todavía no domina, digamos, todas las habilidades que se requieren para trabajar con otras personas, ¿verdad? Que va más allá del conocimiento específico de la disciplina, tiene que ver con todas las habilidades de comunicación, de interrelación y que pues obviamente la universidad también está llamada a formar o a desarrollar o a consolidar esas actitudes y aptitudes que vienen mucho más atrás que lo que hacemos en la universidad, ¿verdad? Entonces, bueno, no fue fácil en ninguna de estas actividades que les he mencionado, pero realmente no podemos decir que no tuvimos lecciones aprendidas, ¿verdad? Y que más bien no tuvimos elementos que nos permitieran fortalecer nuestro proceso de formación. Entonces, creo que eso es algo muy importante de destacar, no solamente en el caso de la Escuela de Tecnologías, estoy segura que en muchas de las escuelas de nuestra área, o sino que en todas las escuelas de la universidad, desde sus ámbitos de acción y de formación, pues han logrado salir adelante, ¿verdad? No hemos colapsado hasta el momento. Posteriormente en la carrera de histocitotecnología pues fue un poco distinto, efectivamente histocito no es una carrera altamente práctica, ¿verdad? Que requiere estar en un laboratorio con procesamiento de tejidos, celular, que requiere toda una condición muy específica, quizás similar, por ejemplo, a imagenología. Y bueno, lo cierto del caso es que los y las estudiantes del plan especial de histocito son personas que ya tienen un título de diplomado, en este caso que tenemos ahorita de citotecnología. Entonces, pues tienen unas habilidades ya desarrolladas, ¿verdad? Pero toda la parte de histotecnología no era de su ámbito de formación en pregrado. Entonces realmente era necesario, se considera necesario, fundamental y un derecho también de los y las estudiantes de recibir esos procesos formativos en un área que no puede ser fuera de un laboratorio, ¿verdad? Y que efectivamente no había manera de reproducirla a nivel virtual. Sí se intentó, se trató ¿verdad? Con consulta a los docentes que iban a formar parte de ese proceso de las prácticas, ver de qué manera podíamos continuar, pero no fue posible en este caso. Entonces, bueno, eso es una lección más. Somos una misma unidad académica, tenemos un área en común, ¿verdad? Que son las tecnologías en salud, pero ciertamente nuestras disciplinas merecen una reflexión muy particular en cada una de sus áreas. Y por tanto,
cuando la escuela tiene que repensar o tiene que analizar las intervenciones que hace de manera colectiva o particular en cada área, debe ser muy crítica, ¿verdad? Y debe ser muy analítica de cuáles son aquellas que puede implementar de manera general, garantizando que todas las personas docentes o las personas estudiantes tengan las mismas posibilidades ¿verdad? De avance, de formación, etcétera, pero sin menospreciar esa particularidad que tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, en Istocito continuamos con todos los cursos que eran más teóricos, ¿verdad? Que sí se pudieran hacer de manera virtual. Los estudiantes deberían estar en este momento a punto de salir, pero pues van a llevar esos otros cursos hasta este momento que ya tenemos apertura de campus clínicos afortunadamente, ¿verdad? Nuestra dependencia de campus clínicos, otra lección, ¿verdad? Con la cual tenemos que trabajar no solamente desde nuestra unidad, sino desde la institucionalidad de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y creo que pues eso es también una experiencia que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo y que incluso el Consejo Universitario ha destacado que es necesario repensar esos espacios de formación, ¿verdad? Que son fundamentales, que no es un criterio personal como docente, ¿verdad? Que no los vamos a poder eliminar, según lo que a mí ha sido mi experiencia en planes de estudio, ¿verdad? Y también en la coordinación de esos planes de estudio. Creo que no los vamos a poder eliminar nunca, pero sí podemos desarrollar nuestros propios espacios, los propias prácticas, los propios escenarios, como les decía, más controlados, y que entonces esa es la diferencia. Cuando ocupamos un escenario controlado para nuestra formación, desde el punto de vista de la docencia universitaria, ¿verdad? Y cuando necesitamos otro espacio que demanda habilidades y destrezas distintas a ese espacio controlado, por volumen de personas, consultantes, por la especialización de los equipos interdisciplinarios de trabajo, o por el equipamiento que se tenga, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Istocito, el volumen de muestras que podemos procesar o que podemos trabajar, ¿verdad? Y que nos ayudan, obviamente, a la diversidad de los casos a los cuales los estudiantes tienen que enfrentarse y analizar, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que esto es otra reflexión grande que tenemos por ahí desde las tecnologías en salud. Salud ambiental, pues no difirió mucho de las anteriores experiencias, ¿verdad? Con la diferencia de que los espacios de práctica no están tan circunscritos a un centro hospitalario o un centro de atención en salud, ¿verdad? De la caja pueden estar, por ejemplo, en el mismo Ministerio de Salud. Entonces, los y las estudiantes que estaban en práctica de parte de salud ambiental se convirtieron en un apoyo a la pandemia, ¿verdad? Y eso creo que también tiene un aspecto relevante, importante de destacar, siendo que nuestros estudiantes se convirtieron en parte de la atención de la pandemia, específicamente los de salud ambiental que estuviesen ligados a las unidades o a las áreas de salud del Ministerio de Salud específicamente, ¿verdad? Para el seguimiento de casos, para contacto con las personas, que también, pues como decía, eso tiene otra necesidad de habilidad, de destreza, de comunicación, de manejo del tiempo, de los recursos, etcétera, que efectivamente creo que a largo plazo también van a ser vistos como un... vamos a decir, como un aporte positivo de esos tiempos de pandemia. Efectivamente, hubo algunas otras actividades que no pudimos seguir, ¿verdad? Y que también tuvieron que virtualizarse. Entonces, bueno, ahí mantienen como relación con lo que estaba comentando. La carrera de terapia física tuvo una particularidad, ¿verdad? Y es que pues esta disciplina tiene un centro docente asistencial en nuestra escuela, y pues había personas ya
convocadas, ¿verdad?, para su atención. Además, es un espacio de práctica clínica donde los estudiantes ya estaban asignados y pues entonces había que resolver también, como dije anteriormente, de manera emergente, como una emergencia, cuál iba a ser la ruta para no perder ese balance entre lo que yo quiero lograr con la mediación pedagógica, con mi proceso formativo, los objetivos del curso, las expectativas del estudiante, que siempre pues obviamente las tenemos en cuenta, y la situación de pandemia, ¿verdad? Que era nueva para todos, que era incierta. En su momento, de hecho, pensábamos que quizás el siguiente semestre íbamos a poder continuar, ¿verdad? Íbamos a poder retomar, íbamos a tener que variar y hacer algunos ajustes, ¿verdad? Pero que tal vez el siguiente semestre podíamos retomar y resulta que nos llevó estos 2 años. Entonces, uno de las reflexiones a las que llega los y las compañeras del Departamento de Terapia Física es el caso de la teleconsulta. Es algo que, según ellos me refirieron, pues vino para quedarse. Fue una experiencia enriquecedora, no solamente para las personas que estaban consultando, sino también para ellos como docentes. Requirió un gran trabajo de parte de ellos, algo que no estaba previsto, sobre todo cuando uno quiere, ojalá, tener todo planeado, ¿verdad? Todo organizado. Pero bueno, ciertamente lo lograron. Ahorita están más bien mejorando esas situaciones de teleconsulta para poderlas mantener, para poderlas desarrollar adecuadamente, buscando los objetivos ya no de una situación de emergencia, sino de un proceso de formación que está ligado a ya prácticas in situ, presenciales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos realmente esas lecciones que tenemos de la pandemia, cómo podemos vincularlas ya a nuestro quehacer diario y que aquellas cosas que nos parecían salidas de emergencia, ¿verdad?, se conviertan más bien en herramientas nuevas para nuestro proceso formativo. Bueno, al final de toda la dinámica que tenemos en nuestra estructura organizativa y en nuestra justamente dinámica diaria de la Escuela de Tecnologías en Salud, la Comisión de Gestión del Riesgo tuvo una gran participación. A la Comisión de Gestión se le asignó, se le convocó para dar seguimiento a todas las actividades que se realizaran, ¿verdad? Bueno, qué estaba pasando con los cursos, cuáles eran los protocolos que teníamos que seguir. Por supuesto, conforme la administración fue también demandando ciertas actividades o cierta tramitología, ¿verdad?, para poder, que pensamos reintegrarnos, que luego no podíamos, que solo una parte, etcétera. Entonces, bueno, teníamos también esa labor pendiente ahí, ¿verdad? La organización de los protocolos, de todas las medidas de infraestructura, el distanciamiento, cuáles profesores, cuáles administrativos, cuáles de la población estudiantil, quiénes podían regresar, quiénes no. No quedamos exentos de todas las incapacidades, de los contagios, de todas esas situaciones que uno de alguna u otra manera espera no afrontar, pero bueno, lo cierto es que las diversas variantes que hemos tenido por el virus, ¿verdad?, que nos llevó a la pandemia, no nos dejaron o no nos dieron la posibilidad de quedar exentos de esas situaciones. Entonces, la comisión colaboró en esas gestiones, en esos trámites, y especialmente durante el 2021, que hubo algún grado de presencialidad, tuvimos que hacer visitas, pues esas visitas también nos permitieron aprender que las personas tenían una gran necesidad de presencialidad. Yo creo que más allá de la presencialidad por el proceso formativo, tenía también que ver con todo lo que envuelve estar en las aulas, estar en la institución, caminar por los pasillos de la escuela. Entonces, pues había que tomar en consideración desde el punto de vista de la salud mental y no solamente desde el punto de vista del proceso de formación.
Desde mi punto de vista, pues todavía no hemos salido, ¿verdad? Todavía estamos en pandemia, todavía tenemos hasta este momento un futuro incierto en lo que respecta a pandemia, ¿verdad? No sabemos si vamos a poder seguir así o no, pero lo cierto es que llevamos 2 años de entrenamiento y que entonces esos 2 años efectivamente y con los aprendizajes, las lecciones que nos han compartido otras unidades académicas y que ciertamente podemos consultar también, porque creo que hemos vivido de todo en este tiempo. Entonces, creo que a partir de eso, efectivamente tenemos más herramientas, estamos mejor preparados que cuando nos dieron el anuncio de pandemia y tuvimos que hacer todo un cambio que no esperábamos y que no teníamos programado. Los proyectos en la escuela, pues al igual que en otros lados, especialmente en acción social, los proyectos de TCU, mi experiencia es que también tuvimos ganancias. Muchas poblaciones que normalmente no podíamos abordar, ¿verdad? Porque tal vez estaban fuera del área metropolitana, muy largo en San Carlos, en Golfito, en Punta Arenas, y que estaban quedando fuera de esos procesos que la universidad desarrolla desde su acción social, ¿verdad? Pues quedan sin beneficiarse. Y que también con la pandemia pudimos ampliar y pudimos llegar a esas otras áreas. Esto es otro elemento que creo que no hay que perder, que no lo podemos dejar. Yo creo que la pandemia nos enseñó cómo resolver algunas situaciones y no deberíamos regresarnos totalmente a lo que éramos antes. Lo que tenemos justamente es que hacer esto, reflexionar, ver cuáles son nuestras lecciones aprendidas, dejarnos o vincularnos a aquellas acciones que nos han dado buenos resultados, sea de una presencialidad o de una virtualidad, pero que más bien las herramientas que conocimos forzados por la pandemia nos permitan conducir procesos de aprendizaje, de gestión y de comunidad universitaria todavía de más calidad, ¿verdad? Que siempre podamos demostrar que la Universidad de Costa Rica, a través de toda su vida de servicio a la sociedad costarricense, pues realmente puede enfrentar estas situaciones que son emergentes. Creo que con eso yo cumplo mi participación y más bien agradecerle a la Facultad de Medicina por generar esos espacios de reflexión que nos permiten reconocer entre nosotros cuáles fueron las lecciones de la pandemia. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy tuvimos el placer y el honor de contar con la última de las charlas que conformaron el ciclo de conferencias tituladas Jornadas de reflexión en torno a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 y sus variantes, la cual fue desarrollada en el marco de la cátedra Dr. Rodrigo Loría Cortés de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Estas jornadas de reflexión surgieron ante la necesidad de brindar un espacio de intercambio sobre los efectos de la pandemia que tanto ha afectado a la población en todos sus aspectos desde el año 2019 a la fecha. En mi calidad de decano, me permito extender un profundo agradecimiento al director y las directoras de cada una de las escuelas que conforman la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, y a cada uno de los docentes e investigadores que han impartido las distintas charlas de este ciclo de jornadas de reflexión en torno a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 y sus variantes. Estos distinguidos docentes y expositores han dado lo mejor de sí y han permitido que nosotros ampliemos el conocimiento y las vivencias con respecto a esta enfermedad que nos ha producido grandes trastornos en nuestra vida en los últimos 2 años. Agradecemos a todo el público que nos ha acompañado en el desarrollo de estas actividades. Les invito, por supuesto,
a estar muy pendientes de los medios digitales de la Facultad de Medicina para conocer más de las distintas conferencias, charlas, actividades que estaremos impartiendo en las próximas fechas. Tengan ustedes muy buenas tardes.